Hola a todos mis amigos, les saluda el doctor Daniel Usco Calderón, abogado del estudio jurídico Usco y Asociados. En esta oportunidad les doy gracias por permitirme entrar a sus casas y les doy gracias por la acogida que hemos tenido en las redes sociales. Hoy día les vengo a compartir por encargo del estudio la polémica modificatoria del Código del Niño y Adolescente en los artículos 81, 82 y 84. ¿Sobre qué? Sobre tenencia, mis amigos. Tenencia de los hijos menores, cuando los papás se van peleando. ¿Quién tiene al hijo? No, yo, tú. ¿Quién tiene al hijo? Pues mis queridos amigos, padres que estaban impedidos de tener la tenencia, esta ley les favorece. Les favorece porque desde que se publica esta ley, que fue aprobado por el Congreso de la República del Perú por insistencia, ha modificado la norma. En los artículos 81, anteriormente este artículo que decía que los papás tenían que acordar con quién se quedaba el menor, con la mamá o con el papá, y facultativamente podía ser compartida. Hoy en día este artículo se modifica. ¿Y qué cosa dice? Los padres en común acuerdo, ¿no?, tomando en cuenta el parecer del niño, acordarán en primer lugar la tenencia compartida. Entonces, en este caso, pues, la primera opción que dice esta norma modificada es que los padres deben acordar la tenencia compartida. Entonces, por mandato de ley, cuando se concilie o se vaya a un proceso judicial, primera opción, tenencia compartida. Solo excepcionalmente el juez puede decidir si papá o mamá lo tiene cuando existan razones justificadas. En los demás casos, tenencia compartida. O sea, padres ya pueden hacer sus demandas de tenencia de que el juez lo va a aprobar siempre y cuando no hay una causal por ejemplo, que ponga en riesgo la integridad física o psicológica del menor. Entonces, pues, este artículo se ha cambiado de esa manera para poder promover que los hijos no se estén limitados solamente a estar con la mamá, o que simplemente la mamá, ya sea por venganzas emocionales o ya sea por venganzas afectivas, no quiera que pase tiempo con el papá. Entonces, pues, ya desde ahora tenemos que cambiar el chip, padres, y buscar tener una armonía entre padre y madre para poder darle la mayor facilidad de un desarrollo emocional y social a los hijos, ¿no? Entonces, eso es el cambio en el artículo 81. Se está promoviendo y estamos cambiando de una tenencia exclusiva a una tenencia compartida como prioridad. Incluso el artículo obliga con un término de debe el juez en principio promover la tenencia compartida y excepcionalmente la tenencia exclusiva. ¿Qué más se ha modificado en el artículo 282 sobre variación de tenencia? Nos dice que en este caso, cuando hablábamos de variación de tenencia, ya sea que haya una tenencia exclusiva, ¿no?, por conciliación o por sentencia firme, en la variación el juez va a tomar cuando un papá, por ejemplo, hagamos un ejemplo, le han dado la tenencia a la mamá anteriormente, tiene la tenencia, pues el papá no le deja ver, hay un régimen de visita, la mamá le pone excusas, que tu hijo no te quiere ver, que hoy día no tengo tiempo. En esos casos, pues con la modificatoria del artículo 82, esto ya varía. Y dice que la variación de la tenencia se va a dar cuando la conducta del padre o la madre
que tenga la custodia del menor, ya sea por un acuerdo o por una sentencia de juzgado, ¿no? Primero, daña o destruye la imagen del hijo que tiene del otro padre que no tenga la custodia del menor de manera permanente, continua y sistemática. Por ejemplo, una de las causales sería, por ejemplo, cuando la mamá tiene la tenencia y pues le empieza a hablar mal del papá. No, que tu papá es un desgraciado, no, que tu papá no cumple con los alimentos, no, que tu papá esto, es malo tu papá. Esos elementos que destruyen la imagen del progenitor que no tiene la tenencia, demostrado con prueba fehaciente que pueda ser tal vez un examen psicológico y testigos, puede ser motivo que se varíe la tenencia a favor del otro progenitor que no tiene la tenencia. Entonces, cuidado mamás con estar hablando pues mal del papá, ¿no? Yo sé que el tema alimentario pues es un tema crucial donde muchas mamás están luchando, pero ya con esta modificatoria hay que tratar de mantener la armonía psicológica de los hijos. Entonces, a fin de no caer en este tema, podríamos pues también indicar de que traten de mantener la imagen de la otra persona dentro del entorno del conflicto entre padres, no al hijo, no metan en el problema al hijo. Entonces es una recomendación que les doy para que no puedan caer en este tema de variación, ¿no? Y en el caso que exista eso, los progenitores que no tienen la custodia del menor pueden accionar y de seguro que podrían ser favorecidos. ¿Cuál es el otro elemento que podría variar la tenencia a favor del progenitor que no lo tiene? No permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre. El papá está cumpliendo con los alimentos, quiere ver a su hijo, pero le dicen no, tu hijo no te quiere ver, no, que no tiene tiempo, no, y le ponen peros injustificadamente. Esa causal podría ser una causal más de variación de la tenencia. Ejemplo de ello, acordaron acta de conciliación la tenencia, ¿no? Y un régimen de visita. En los regímenes de visita, el papá va, no lo encuentra, lleva a policía, hace la constatación policial y 2, 3 constataciones policiales y otros testigos, elemento suficiente para poder solicitar una variación de tenencia con la modificatoria de este código. Otro elemento que nos puede llevar a una variación de la tenencia: no respetar los acuerdos judiciales o conciliatorios extrajudiciales sobre el régimen de visita de los niños y niñas adolescentes. Este hecho también va enlazado con el otro elemento que nosotros íbamos conversando anteladamente, donde pues si el papá tiene régimen de visita, la mamá no lo cumple, causal de variación, y podría pasar los hijos a manos del papá y la mamá tendría su régimen de visita. Entonces esto pues, si es solicitada la variación, va a pasar por un equipo multidisciplinario de los jueces, ¿no? Que hay un equipo de psicólogos que van a determinar pues qué grado de afectación tiene, si realmente, a pesar de todos los elementos de prueba que ha presentado el padre o el progenitor que no tiene la custodia, justifica la variación, ¿no? Entonces, en este caso, si el papá no ha estado presente mucho tiempo, la mamá no ha estado mucho tiempo presente, la variación tiene que ser progresivo, ¿no? Progresivo, no es así de la noche a la mañana, ya llévate al niño y punto, no. La variación va a ser progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que progresivamente pues el niño irá una semana, 2 semanas y poco a poco ya pasa la custodia total de la otra parte, si es que así lo dispone el juez. Pero hay una excepción.
En el caso que el niño corra riesgo, ahí sí la variación es inmediata. Eso es en cuanto a la variación, así que muchachos, pues hay que tener cuidado, especialmente los que tienen la tenencia del menor, hay que cumplir con las disposiciones para el desarrollo integral del menor. La finalidad de esto es que los menores gocen de presencia paterna y materna para su desarrollo personal, siempre y cuando no afecte su desarrollo. Pasamos pues, señores, al otro elemento que nos viene en conversación, que es la modificatoria del artículo 83 sobre la petición. ¿Quiénes pueden solicitar la tenencia? La tenencia la puede solicitar bien el padre o la madre que desee determinar la forma de tenencia compartida o la exclusiva de manera judicial, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que básicamente, señores, los que van a solicitar y tienen derecho a petición de la tenencia es bien papá o mamá. El papá que no tenga la tenencia del menor, entonces solicitará pues una tenencia compartida. El papá o mamá que tenga de hecho la tenencia podría solicitar también mediante demanda o conciliación el reconocimiento de esa tenencia para que la tenencia sea compartida. Solamente la norma modificada está en ese rubro, ¿no? Pero tenemos que acá analizar dos cosas. La norma nos dice, puede solicitar en principio la tenencia compartida o exclusiva, nos dice. Pero en este caso, cuando hablamos de tenencia exclusiva, es que la tenencia la tenga yo al 100%. Y eso solamente va a ser por causas justificadas legalmente, porque tal vez el otro padre podría perjudicar el desarrollo integral del menor si es que viviera con la otra parte, o la otra parte puede afectar su desarrollo emocional o social del menor. Se tendría que probar fehacientemente esos términos para que pues se pueda solicitar una tenencia exclusiva. Porque la regla con la modificatoria que ha surgido en este artículo es que la tenencia es en principio compartida. Dentro de este proceso de petición de tenencia, dice la norma pues que se puede solicitar una tenencia compartida. En la norma anterior decía que se podía solicitar la tenencia exclusiva. Hoy día con la modificatoria, la norma es en principio tenencia compartida. O sea, papá y mamá van a tener la tenencia del menor y tendremos pues que determinar la forma de alimentación, la forma cuándo va, qué periodo, qué tiempo va a pasar con papá, qué tiempo va a pasar con mamá. Y eso pues se estará viendo en un proceso, ¿no? Entonces, nos dice que esto debe resolver en un plazo de 30 días si en el caso una de las partes solicita una medida cautelar de tenencia. Incluso las tenencias, cuando ingresan en un proceso, ustedes saben pues que nuestro sistema judicial es bastante lento, ¿no? Es bastante lento. Y es por eso que existe la medida cautelar de tenencia. Sin embargo, esta tenencia, pues, la norma anterior nos decía que la tenencia tiene que, cuando hay una medida cautelar de tenencia, tendría que ser, pues, otorgada evaluando la situación para el padre solicitante. Incluso decía que el que tiene la tenencia de hecho no puede solicitar medida cautelar de tenencia anticipada porque lo tiene de hecho. Hoy día, con la modificatoria, nos dice que la medida cautelar de tenencia la puede solicitar, ¿no?, de forma compartida en principio o exclusiva respecto a los derechos del niño y la familia, y el juez debe resolverlo dentro de los 30 días siguientes de presentado la medida cautelar.
esto pues ha sufrido también un tema de cambio, porque hemos cambiado de una tenencia exclusiva a una tenencia compartida. La medida cautelar en principio va a ser para tenencia compartida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de todas maneras va a ser que papá y mamá van a pasar un tiempo viviendo con el menor. El otro tema que vamos a tratar es el cambio y la modificatoria en las facultades del juez al momento de resolver este tema de demanda de tenencia, de medida cautelar, ¿no? ¿Cuál ha sido la modificatoria? Igual, la modificatoria en las facultades del juez han sido pues determinar que la facultad del juez en principio, tenencia compartida, facultativamente, tenencia exclusiva. Y nos ha dado literales exactos que debe cumplir el juez al momento de emitir su sentencia. ¿Qué nos dice? En primer término, cuando el juez emita su sentencia, ¿no?, debe establecer que el hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Entonces, harta chamba para el juez, porque en este caso hay que decidir, sin vulnerar el derecho integral del niño, que el hijo debe pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores, con mamá y papá. Acá viene el problema, que en el camino se tendrá que regular, la norma tendrá que regular eso, pero pregunto yo, si un niño, la mamá vive en Huancayo, el niño estudia en Huancayo, el papá vive en Lima, a 8 horas de viaje, ¿no? ¿Cómo regulamos que tengan igual periodo de tiempo con ambos progenitores? Ahí hay una interrogante que pues en esta modificatoria no se ha tomado en cuenta, porque si nosotros decimos que ambos papás tienen que pasar igual periodo de tiempo, ¿qué hacemos? Si los papás determinan que va a pasar 6 meses con la mamá y 6 meses con el papá del año completo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cambiarle cada 6 meses de colegio? ¿Tendríamos que cambiar, digamos, la situación educativa del menor cada 6 meses? Primera interrogante. Si nosotros decimos que la tenencia compartida va a ser mensual, cada mes el niño tiene que salir de su hábitat de Huancayo y venir al hábitat de Lima, adecuarse a las costumbres del papá y volver después de un mes a las costumbres de la mamá, en mi consideración, esto tiene que regularse porque va a traer problemas. Va a traer problemas para el menor. En vez que beneficiarlo, lo va a perjudicar. Porque un niño va a estar como un trampolín, ¿no? Porque nosotros que tenemos un hogar, sabemos pues que cada familia tiene una forma de vida, una costumbre. En una casa pues los niños tal vez ya tienen roles definidos. Tú tienes tu cama, tú lavas los servicios, tú haces esto, tú haces el otro. Prohibido comer en la cama, no todo se come en la mesa. Y otras familias tienen otras costumbres. Y otras costumbres, por ejemplo, que no son así. No está mal, no digo que ninguna de las dos partes es mal. Cada uno forma su propia forma de vida. Pero el niño no puede estar en constante cambio porque no va a tener un desarrollo de personalidad. Lo cual esta facultad del juez de no determinar igual periodo de tiempo con ambos progenitores va a ser complicado a criterio del que está hablando. El otro elemento que debe tener el juez tiene facultad, dice que los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación, crianza, formación y protección de los hijos.
En este caso, ¿no? Si el juez va a tomar en cuenta que ambos padres tienen la facultad, porque discúlpeme que ahí me detenga, en el anterior artículo 84, o sea, antes de la modificatoria, ¿qué nos decía? Que cuando se da la tenencia exclusiva, el que tiene la tenencia ya decide dónde estudia el menor, cómo estudia, ¿no? Cuál es la crianza, la formación y todo, cómo lo protege. El otro proveía los alimentos. Con esta modificatoria le dicen al juez que debe tener en cuenta que ambos papás deben decidir sobre la educación del hijo, la crianza, la formación y protección de los hijos. Yo me pregunto, en este caso, ¿cómo el juez, no? Si el papá dice, mi hijo va a estudiar, porque el papá vive en Lima, dice, mi hijo va a estudiar en Lima, ¿no? En el colegio más caro. Y la mamá dice, yo vivo en Huancayo y mi hijo va a estudiar en un colegio estatal. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿A quién favorece el juez? Ahí está complicado, ¿no? ¿Quién solventa el costo de la educación que un padre decide versus al otro padre? Hay que entender que actualmente las normas internacionales, la Constitución Política del Perú dice que existe igualdad de derechos entre el padre y la madre. Existe igualdad entre varón y mujer, existe la igualdad de género. Entonces, estando así, el papá no se puede, el juez en su facultad no se puede inclinar a favor de la mamá ni a favor del papá. Tiene que mantener un equilibrio en beneficio del menor. Pero ese beneficio del menor trae consigo, pues, decidir sobre dónde va a estudiar. Ahora, cuando hablamos del otro tema, en este caso, sobre la crianza, volvemos a repetir. Si va a vivir en una tenencia compartida, 6 meses con el papá, 6 meses con la mamá, ¿se dará una buena crianza al menor? Cuando cada casa tiene una cultura distinta, una formación distinta, ¿se podrá desarrollar ese menor con un perfil definido? Lamentablemente, bajo mi percepción, considero que no. Protección de los hijos. Algunos papás serán más consentidores, hablando de adolescentes, por ejemplo, de menores de 13, 12. Algunos papás son más libres. Dicen, ¿sabe qué? Mi hijo que salga a pasear, que se vaya al parque. Algunas mamás son más proteccionistas. No, mi hijo va a pasear conmigo. Discusión. ¿Cómo decidimos eso? ¿El juez decidirá? ¿Realmente lo que el juez decida será en beneficio del menor? ¿O es que se inclinará erradamente a decidir y al final estamos perjudicando a un menor? Eso tendríamos que... Es bastante material para evaluarlo y en el tiempo entiendo yo que saldrán modificatorias para reglamentar estos artículos y que haya criterios uniformes de los jueces al momento de decidir. El otro elemento que menciona este artículo 84 modificado es que menciona que el juez debe tomar en cuenta la distancia entre los domicilios de los padres, ¿no? Y que no restrinjan la tenencia compartida, pero se considera a definir la forma. Esto que íbamos hablando, si mamá vive en Huancayo y papá vive en Lima, el juez tendrá que decidir pues la forma, y en este caso por la distancia, pues será por un tiempo más prolongado, entiendo yo, que debe ser al menos el papá tiene 1 año, todo el periodo de
de educación y la mamá pues tendrá el siguiente periodo. Pero también hay que entender que un menor que está estudiando, por ejemplo, la secundaria, entra primero de secundaria, inicia una formación, inicia un grupo de amigos, inicia una forma de vida, ¿no?, interna con sus compañeros de colegio, compañeros de la sociedad, de un determinado lugar. Y si lo estamos cambiando cada año, yo considero que su desarrollo no va a ser el adecuado. Sin embargo, pues esa es tarea de los jueces, que es una ardua tarea que ellos tienen que decidir. El siguiente elemento que nos viene aquí también a evaluación y la modificatoria, que considero que esto sí es una modificatoria buena para el menor, es que el hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida materna y paterna. En este caso, los abuelos y las abuelas, las tías, hoy día con esta modificatoria, también tienen el derecho de compartir tiempo con el menor. Y esto me parece bueno porque con el código anterior, con la norma anterior de este artículo, pues que excluían, no, la tenencia es del papá y de la mamá, los demás a un lado. Con esta norma pues se modifica ese punto. También esta norma nos dice que el juez tiene que tomar en cuenta las vacaciones del hijo y los progenitores. Cuándo van a salir de vacaciones, cuándo se va a tomar los días libres, todo un tema. También en esta norma pues se ha modificado y se ha puesto en relevancia la fecha más importante en la vida del menor. ¿Cuál es la fecha más importante en la vida del menor? Su cumpleaños, el cumpleaños de mamá, el cumpleaños de papá, de los hermanos. ¿Para qué? Para que su desarrollo emocional sea la más cordial, la más afectiva, que se enlace con sus demás familiares. Entonces, pues hay que tener en cuenta que eso también va a ser considerado dentro de la apreciación del juez al momento de decidir la tenencia. Además de ello, pues esta norma, ¿no?, el juez también al momento de decidir va a considerar la edad y la opinión del menor, del hijo. Cosa que en la anterior norma, si bien es cierto, decía que se tiene que tomar en cuenta la opinión del menor, pero no se le tomaba. Y acá en este acápite, sección G de este artículo 84 modificado, pues nos dice: en caso de disponer la tenencia exclusiva, el juez, para el que no tenga la tenencia del niño o niña adolescente, debe señalar un régimen de visita. ¿No? Por eso, en el caso ya, después de analizar todo el panorama, el juez determina que no se puede dar tenencia compartida por alguna razón justificada, ¿no?, entonces pues tendrá que fijar régimen de visita a favor del progenitor que no tenga la tenencia. Mis queridos amigos, esto es en resumen las modificatorias del Código de Niños y Adolescentes del Perú, que ya está próximo a publicarse en el Diario Oficial del Peruano y hacerse norma de cumplimiento obligatorio. Cualquier tema que podamos ver, tengan alguna pregunta sobre este tema cuestionado, este tema que está entrando ya próximamente ya como ley modificada, que va a ser de cumplimiento de todos los operadores de justicia, pues tienen mi número 997560-529, me pueden llamar, me pueden escribir en WhatsApp o a través de los mensajes en YouTube, Facebook. Yo les estaré atendiendo muy gustosamente para poder ayudarles. Estamos entrando a una etapa nueva en cuanto a tenencia. Les vuelvo a
solicitar que las mamás que tienen la tenencia tienen que cambiar de chip. No basta que no le pasen el alimento para negarle la presencia paterna. Tienen que ya desde este momento permitir que el menor tenga contacto con el papá, siempre y cuando no afecte su proceso de desarrollo físico, psicológico, social. En el caso que no se haga, entrada en vigencia esta norma con la publicación, el papá podría solicitar tenencia compartida. Y ahí sí tenemos que discutir que la mamá también tiene que pasar alimentos. Se modifica ese artículo que decía, entiendo yo que ya los operadores de justicia aplicarán cuando dicen en la tenencia compartida, en los alimentos se entiende que la mamá ya está pasando por sus servicios domésticos los alimentos. Eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de tenencia compartida, donde el papá también va a hacer servicios domésticos. Muchas gracias por su atención. Sigan viendo los videos, suscríbanse, inviten a sus amigos que se suscriban al canal de YouTube para que más amigos se puedan seguir beneficiando con nuestras publicaciones. Muchas gracias, hasta luego.